tal? Buenas noches. Ya casi a punto de irnos. Vamos a hacer brevemente una pequeña lectura de esto que ven en pantalla, que es de Pablo Guianera. Se llama Historias del Rey Arturo y sus nobles caballeros. Un pequeño cuento que hace pocos días me encontré por acá por la universidad. Lo adquirí y bueno, trae varias partes, que está dividido. Una historia que viene de lejos, las novelas de caballería, el autor, el nacimiento de un rey, la espada de Arturo, Gawain y el caballero verde, el caballero de la careta, la locura de Merlín, perseverar el rey pescador, Morgana. Y bueno, al final unas actividades, pero no sé hasta dónde lleguemos. Finalmente vamos a darle comienzo a esta lectura. Ilustraciones de Martín Eito. Bueno, les digo, es un pequeño cuento, pero pues sí viene dividido en varios capítulos, por decirlo así. Y le vamos a dar inicio en la lectura. Recuerden que en ocasiones son 20 minutos, que es lo que se recomienda. Y bueno, sin más historia, vamos a comenzar. Una historia que viene de lejos. Un remoto guerrero de las Islas Británicas que vivió allá por el siglo VI llegó a convertirse con el paso de los años en el rey más famoso de todos los tiempos. Algunos dicen que su nombre era Arturo y pocos más que ese dato se conserva en las crónicas históricas, pero sus aventuras perduraron en la memoria de miles de entusiastas seguidores. Ellos continuaron contando y recreando las proezas de Arturo, y de este modo transmitieron su leyenda de generación en generación. Estas aventuras aparecieron mencionadas por primera vez en el siglo XII, en la historia de los reyes de Britania. El autor, un clérigo galés llamado Godofredo de Monmouth, reunió en su libro algunos elementos de las leyendas folclóricas locales, que hablaban sobre un guerrero, y los vinculó a menciones de los historiadores referidas a un valiente rey. En poco tiempo, la obra se hizo muy conocida. Eso impulsó a otros autores que reescribieran la historia de Arturo y le agregaran otras aventuras. Entre ellos, el que más se destacó fue el francés Chrétien de Troyes, quien en la segunda mitad del siglo XII escribió una serie de novelas sobre Arturo y sus compañeros. Las novelas de caballería. La enorme popularidad de las historias de Chrétien de Troyes favoreció el surgimiento de una nueva forma literaria, la novela de caballería. En este tipo de novelas, los valientes caballeros siempre luchan por la justicia, aman a bellísimas princesas a las que deben rescatar de innumerables peligros, y vencen a malvados traidores y hechiceros que poseen poderes prodigiosos. Con el paso del tiempo, las novelas de caballería tuvieron cada vez más lectores entusiastas y fueron contadas miles de veces. Cada autor no volvía a contarlas, agregaba algo nuevo, con la intención de hacerles más fantásticas y más seductoras. Pese a que en un momento las novelas de caballería pasaron de moda, las figuras de Arturo y sus caballeros permanecieron vigentes. Ya en el siglo XX, sus historias merecieron varias versiones en el cine. Muchos escritores contemporáneos siguen manifestando su admiración por las leyendas de Arturo, entre otros ejemplos. Se encuentra el homenaje al mago Merlín en la figura de Albus Dumbledore, uno de los personajes de la saga de Harry Potter, de la escritora inglesa Joanne K. Rowling. El autor. Pablo Guianera nació en Buenos Aires en 1971. Estudió letras y filosofía. Le encanta la música y la literatura y se dedica a ellas con pasión. Trabaja en el periódico trimestral Diario de Poesía y en la revista Las Ranas, donde escribe artículos sobre libros y discos. También es periodista y publica habitualmente notas de diversos diarios y revistas de nuestro país y de España. Para que la gente pueda leer las obras de los autores que escriben en otros idiomas, se traduce al español del inglés o del alemán. Ha traducido obras de Jacques Kerouac, Günter Grass, Andrés Huysen,
W. G. Sebald, Hans Magnus Exensberg, Immanuel Kant y George Büchner, por la traducción de una obra de teatro de George Tabori, Variaciones Galber. Recibió el premio Teatro del Mundo. Cuando tiene un ratito libre, le gusta mirar partidos de tenis por televisión. Historias del rey Arturo y de sus nobles caballeros. Aquí inicia la lectura. El nacimiento de un rey. El castillo se eleva sobre una roca gigante, como una montaña. Estaba construido con piedras y se hallaba rodeado por bosques espesos y arroyos de agua clara. Como todos los castillos, tenían en la entrada un foso que servía para desanimar a los enemigos. ¿Y qué es un foso? Aquí abajo viene la explicación. Excavación profunda que rodea un castillo o una fortaleza para dificultar el acceso de los atacantes. En su interior había salones enormes con pesadas cortinas rojas y escaleras de mármol. Y como en todos los castillos, en este vivió un rey, se llamaba Uther Pendragon, rey de Inglaterra. Uther era un rey bueno, justo y también bastante apasionado. Cuentan que un día lo visitó la hermosa Igraine, una dama de cabello oscuro y ojos redondos como lunas llenas y brillantes como estrellas. Uther se enamoró rápidamente de ella, pero no se animaba a declararle su amor y conquistarla. Fue entonces cuando Ulfius, uno de los caballeros más fieles de Uther, tuvo una idea brillante. Es necesario que le pidamos ayuda a Merlín, dijo muy conmovido. Seguro que él va a encontrar la manera de que Igraine se enamore del rey Uther. Y allá se fue Ulfius a cumplir su misión. Merlín era uno de los magos más grandiosos que hayan existido en el mundo. Tenía la capacidad de transformarse en cualquier animal cuando se le daba la gana. Podía adivinar el futuro, le gustaba estudiar los asuntos más misteriosos y conocía todo tipo de trucos y sortilegios. Siempre andaba vestido con un bonete en punta y una túnica que le llegaba hasta los pies. Usaba la barba muy larga y además era un tremendo bromista. En su recorrido por las aldeas del reino, Ulfius se cruzó con un mendigo que le preguntó a quién buscaba. Como en esa época no era nada habitual que los mendigos les dirigieran la palabra a los nobles caballeros, Ulfius se ofendió y no quiso contestarle al desconocido, pero este insistió. No hace falta que me digas nada. Busca a Merlín y ya lo encontraste. Yo soy Merlín. ¿Tú? ¿Un mendigo?, murmuró Ulfius con desconfianza. Sí, un mendigo, pero no olvides que también soy el mago más poderoso de todos los tiempos, se rió Merlín, y puedo ayudar a tu rey. Ulfius no se sorprendió demasiado con este último comentario. Todos sabían que Merlín podía adivinar las cosas que pensaban los demás sin necesidad de hacer preguntas. Como no le gustaba perder el tiempo con cortesías innecesarias, el caballero se limitó a decir: vayamos al castillo entonces. E inmediatamente salió al galope en su caballo. Merlín, en cambio, decidió ir a pie. Cuando llegó al castillo, Ulfius le contó a Uther que había encontrado al mago. ¿Y dónde está?, preguntó el rey. Se sentía bastante ansioso, y toda la corte compartía el sentimiento con él. Viene caminando, así que va a tardar un rato, contestó Ulfius. Luego de escuchar esa respuesta, los que estaban allí se maravillaron al descubrir que Merlín ya se encontraba en el salón acariciándose tranquilamente la barba. Uther lo saludó y le dio la bienvenida. Entonces Merlín le explicó al rey que ya conocía sus deseos. Prometió que, gracias a sus poderes, Igraine se enamoraría de él, y además profetizó que la unión de ambos merecía un hijo. Lo único que Merlín pedía a cambio por su intervención en ese romance era que le entregaran al niño
todo sucedió tal como Merlín lo había predicho. 9 meses más tarde, Igraine dio a luz y un niño precioso. Sus padres decidieron llamarlo Arturo, pero el pequeño no se quedó con ellos. Como todo rey que se precie de tal, Uther cumplió con su palabra y le entregó al bebé a Merlín. Lo que el rey ignoraba era que el mago no pensaba quedarse con el niño. En cuanto salió del castillo, Merlín le encomendó al bebé a un caballero y le pidió que lo criara. Ese caballero se llamaba Héctor y era uno de los hombres más bondadosos de toda Inglaterra. No le preguntó a Merlín de dónde había salido la criatura, y el mago tampoco se lo dijo. Había decidido mantener el asunto en absoluto secreto. Y así fue como comenzó la historia del rey más famoso de todos los tiempos. La espada de Arturo. 2 años después del nacimiento del bebé, Uther Pendragón enfermó gravemente y al poco tiempo murió. Nadie sabía quién debía ser el nuevo rey, porque los nuevos reyes son siempre los hijos de los reyes viejos, y se ignoraba que Uther había tenido un hijo. Inglaterra se había quedado sin rey, ni lerdos ni perezosos. Los enemigos del reino se asomaron con relucientes escudos y filosas espadas, decididos a aprovechar la oportunidad. Todos querían quedarse con la corona. Ante semejante amenaza, los señores caballeros, varones y duques de Inglaterra se reunieron en la iglesia más importante de Londres. Debían ponerse de acuerdo lo antes posible para definir un plan. Y fue en ese preciso momento cuando Merlín realizó uno de sus prodigios que solían dejar a todos boquiabiertos. De pronto, sin previo aviso, apareció en el patio de la iglesia un colosal bloque de mármol, en el que había una espada clavada hasta la empuñadura. Sobre la empuñadura podía leerse una frase escrita con letras de oro que decía: el hombre que pueda sacar la espada de esta piedra será el rey de Inglaterra. Esperando el primer momento de asombro, los nobles se apiñaron frente a la espada para intentar sacarla. ¿Qué es apiñar? Pues bueno, amontonarse. Fueron pasando de uno a uno para hacer la prueba, pero aunque tiraban con todas sus fuerzas y se ponían rojos como manzanas rojas, ninguno consiguió moverla ni un milímetro del lugar donde estaba. Y así transcurrieron 13 largos años. Durante todo ese tiempo, la espada permaneció allí, inmóvil, bajo el sol y la lluvia. Al principio los habitantes del reino la miraban con desconcierto, y más adelante cada vez con más desconfianza. Un día de Año Nuevo, los caballeros se dirigían al campo para participar en unos certámenes deportivos que se llamaban justas. Y las justas son torneos en las que competían dos caballeros montados a caballo y con lanza para ver cuál tenía mayor destreza en el manejo de las armas. Todos iban con sus pesadas armaduras de hierro tejido, sus lanzas y sus espadas. Entre estos caballeros estaba Héctor, quien concurría acompañado por su hijo Kai y, y por el joven Arturo. Los dos chicos tenían más o menos la misma edad y se habían criado como hermanos. Mientras iban hacia el lugar del torneo, Kai se dio cuenta de que se le había olvidado la espada en la casa y le pidió a Arturo que fueran a buscarla. El muchacho salió a galope, pero cuando llegó a su hogar encontró la puerta cerrada. Cuando no quería que su hermano se quedara sin espada, Arturo decidió llevarle la que estaba clavada en la piedra. Cabalgó muy rápido hasta el patio de la iglesia, que en ese momento estaba desierto porque todos los hombres se encontraban en las justas. Se detuvo frente al bloque de mármol, tomó la empuñadura de la espada con las dos manos y la arrancó sin ningún esfuerzo. Muy contento de poder cumplir con el encargo que le habían hecho, volvió a donde lo estaban esperando. Cuando Kai y los demás caballeros lo vieron llegar, no podían creer lo que tenían ante sus ojos. Arturo había sacado la espada. Imposible, si era apenas un muchachito de 15 años. Y cuando Arturo se dio cuenta de lo que había ocurrido, también se sintió bastante confundido.
era posible que él fuese el nuevo rey. Había que quitarse la duda lo antes posible. Interesante, qué interesante este cuento. Enseguida estuvieron reunidos todos los nobles del reino en el patio de la iglesia. Le pidieron a Arturo que metiera la espada en la piedra y que luego volviera a sacarla, porque no le creían demasiado. Arturo lo hizo sin dificultad. Después volvieron a probar todos los nobles, uno por uno, y no tuvieron éxito. Todos quedaron mirándose entre sí con cara de desconcierto. En ese momento apareció entre ellos Merlín, como salido de la nada. Llevaba en la cabeza un sombrero con una punta altísima y estaba envuelto en una nube de chispas brillantes. No pierdan el tiempo, les dijo a los nobles. Este joven es hijo del rey Uther Pendragón y de la reina Igraine. Fue criado por el buen Héctor. Desde hoy es el rey de todos ustedes. Así fue como Arturo se convirtió en el guerrero más valiente y el rey más querido por el pueblo. Instaló su corte en el castillo de Camelot y se casó con una princesa muy hermosa llamada Ginebra. Bajo su gobierno, Inglaterra se hizo poderosa y rechazó a sus enemigos. Y Arturo llevó a cabo una idea por la que sería recordado hasta nuestros días. Mandó fabricar una enorme mesa redonda y la colocó en el salón del castillo de Camelot. Reunidos en torno a ella se sentaban los mejores caballeros del reino. Todos estaban ubicados a la par, sin disputarse la cabecera u otro lugar de privilegio. Por eso comenzaron a ser conocidos como los caballeros de la mesa redonda. Gawain y el Caballero Verde. Gawain y el Caballero Verde. Cierta Navidad, Arturo se hallaba en Camelot, rodeado por los miembros de la mesa redonda y por varios señores y criados. El rey y su esposa, la hermosa reina Ginebra, presidían la mesa. En Camelot las fiestas de Navidad eran inolvidables. Duraban 15 días enteros. Durante ese tiempo se disfrutaba de comidas exquisitas, de bailes y de canciones. Aunque Arturo era muy alegre, respetaba a los compañeros y nunca empezaban a comer hasta que todos estuvieran servidos. La llegada de cada plato era anunciada por un estridente sonido de trompetas. Pero en la fiesta de ese año ocurrió algo inesperado. Acababan de servir el primer plato cuando irrumpió, esto quiere decir entró violentamente, en el salón un caballero de aspecto impresionante. Ninguno de los que estaba allí sabía de quién podría tratarse. Parecía más grande que un gigante, tenía el pelo enrulado y su barba era tan larga que le llegaba hasta el pecho. Pero aunque todo lo anterior por sí solo llamaba mucho la atención, lo más curioso que tenía este caballero recién llegado era que tanto su cuerpo como su vestimenta eran verdes. Cada una de sus prendas había sido tejida con dibujos de pájaros y mariposas en distintas tonalidades de ese color. No traía armadura, ni lanza, ni escudo. En una mano sostenía una rama de color verde oscuro y en la otra una hacha enorme con un filo que brillaba como un espejo. También su cabello era verde y tan robusto como un pino. La aparición de este visitante dejó mudos a todos los presentes. ¿Quién es el hombre que manda aquí?, preguntó el gigantón. Quiero conocerlo. Ante este reclamo, el rey Arturo se puso de pie mientras todos permanecían en silencio. Señor caballero, te doy la bienvenida a la reunión. Mi nombre es Arturo y soy el señor de esta corte. Te pido que nos cuentes el motivo de tu visita. Como te habrás dado cuenta, dijo el caballero verde, no traigo armas, vengo en son de paz. No quiero pelear, pero si ustedes son tan valientes como se dice por ahí, estarán dispuestos a aceptar el reto que voy a proponerles. Si hay alguno en esta corte que se atreva a descargar un golpe de hacha a cambio de otro, le haré un valioso regalo. Yo esperaré sin defenderme el primer golpe, y dentro de un año y un día será mi turno de devolverlo. Para ello, aquel de ustedes que acepte el reto deberá buscarme y encontrarme.
Solo así podrá obtener el regalo que he prometido. Todos los nobles de la mesa redonda se quedaron en silencio, muy confundidos desde lo alto de su caballo. El caballero verde los miró y lanzó una carcajada porque pensó que le tenían miedo. Señor, respondió Arturo ofendido, lo que solicitas es una locura, pero acepto tu reto. Dame el hacha. Entonces Gawain, que era uno de los sobrinos de Arturo, se levantó y dijo que no le parecía correcto que el rey aceptara el desafío. A continuación le pidió permiso a su tío para ser él quien asestara el golpe. Los caballeros se consultaron entre sí y estuvieron de acuerdo. Gawain selló. Y selló quiere decir que fijó o estableció el pacto entre el extraño visitante. El caballero verde se bajó del caballo, apoyó la cabeza sobre un banco y mostró su cuello. Sin pensarlo dos veces, Gawain empuñó el hacha y con un golpe certero le separó limpiamente la cabeza del cuerpo. Pero el caballero verde no parecía dolorido y su cabeza seguía hablando. Ya hiciste tu parte, dijo a Gawain. Ahora tendrás que buscarme hasta encontrarme, tal como prometiste en presencia de estos caballeros. El primer día del año que viene te espero en la Capilla Verde. Allí será mi turno de propinarte un golpe como el que tú acabas de darle. Después de decir esto, el cuerpo del caballero verde volvió a montar, hizo girar su cabeza verde y salió velozmente por la puerta de la sala. Llevaba la cabeza bajo el brazo. Pasaron las estaciones, pasó el invierno con sus rachas de nieve, llegó la primavera y trajo las flores y la música de los pájaros. Vino después el verano, acompañado por la sequía y el calor. Siguió el otoño con sus árboles pelados y sus hojas secas. Por fin fue nuevamente invierno. Gawain se sentía triste. Había llegado la hora de ponerse en marcha y cumplir con su promesa, como es costumbre de los buenos caballeros. Una mañana muy temprano, Gawain partió sin compañía para iniciar su búsqueda. Cabalgó hasta la orilla del mar, atravesó valles y colinas, escaló montañas y todos los aldeanos y los nobles con los que se cruzaba les preguntaba si habían oído hablar de un caballero verde y si sabían dónde estaba la Capilla Verde. Y todos contestaban que no, que nunca habían visto a nadie de ese color ni conocían esa capilla. En su camino, Gawain tuvo oportunidad de contemplar muchos prodigios y combatió a muerte contra lobos y dragones de lenguas de fuego. Metido en su armadura, dormía muerto de frío, recostado sobre las rocas. Durante muchos días anduvo cabalgando por un páramo, sin cruzarse con ningún ser humano. Páramo, terreno sin vegetación, frío y desamparado. Finalmente una mañana divisó un bosque y, a medida que se acercaba, observó que por encima de las ramas de los árboles más altos se elevaban las torres de un hermoso castillo. Gawain llegó a sus puertas y se presentó con un grito que resonó en todo el bosque. Allá arriba, una de las almenas se asomó. En una de las almenas se asomó un centinela. ¿Qué es una almena? Lugares en la cima de las murallas de las antiguas fortificaciones donde se resguardan los defensores. Señor, replicó Gawain, tengo frío y necesitaba alojarme en el castillo. Se lo diré al caballero que vive aquí, respondió el centinela, pero estoy seguro de que podrás alojarte el tiempo que quieras. Al rato, unos sirvientes bajaron el puente levadizo y le pidieron a Gawain que pasara mientras le hacían reverencias. Cuando empezó a sacarse la armadura, algunos de ellos se acercaron para ayudarlo. Después lo acompañaron hasta una gran sala donde la leña ardía agradablemente en el hogar. Allí lo recibió el señor del castillo. Eres bienvenido, dijo. Puedes quedarte un tiempo que necesites, el tiempo que necesites. Enseguida les pidió a los criados que le mostraran a Gawain la habitación en la que dormiría. El cuarto era enorme y en el centro había una cama de madera lustrada, con un dosel, que es un dosel,
cortinado que cae alrededor de una cama, de seda bordado en oro. Durante el tiempo que Gawain estuvo allí, el señor del castillo los agasajó con festines y comidas, incluso le cedió el privilegio de acompañar a su esposa en los paseos. La señora era una mujer de una hermosura que solo podían compararse con la reina Ginebra. Y un día sucedió que esta preciosa dama le confesó a Gawain que estaba enamorada de él, pero como la lealtad de Gawain era intachable, rechazó de mil maneras el amor que ella le ofrecía. Intachable, respetable, honorable. Uno de los paseos que compartían, la señora le informó a Gawain lo siguiente. Había decidido hacerle un regalo especial que le sería muy útil cuando llegara el momento indicado. Entonces, con mucha seriedad, la dama se quitó la cinta que llevaba anudada en la cintura y se la entregó a Gawain. Era un cinturón de tela verde con adornos dorados. No vale mucho, dijo ella, pero sus poderes son incalculables. No habrá hombre que pueda lastimar ni matar al caballero que lleve ceñido este cinturón. ¿Qué es ceñido? Pues atado, ajustado. ¿Vale? Al principio Gawain quería rechazar el obsequio, pero luego de pensarlo dos veces decidió aceptarlo, porque imaginó que le brindaría protección en la peligrosa prueba que debía enfrentar. Y no bien pensó esto, se acordó del motivo de su viaje. Todavía no había encontrado al gigante de piel verde y ya se acercaba la fecha pactada. Debía cumplir cuanto antes con la palabra que había empeñado. A continuación, el noble caballero se presentó ante el señor del lugar y le anunció que debía abandonar el castillo para buscar la capilla verde. Marcha con Dios, te prometo que mañana al amanecer estarás en la capilla verde para cumplir tu misión, fueron las palabras de este señor que le dio alojamiento. A la mañana siguiente Gawain espolió. ¿Qué es espoliar? Incitó al caballo con las espuelas para que corra más velozmente. Espolió a su caballo y partió del castillo en compañía de un sirviente que era el encargado de indicarle el camino. Juntos recorrieron senderos brumosos llenos de curvas y recovecos y entonces atravesaron arroyos y bosques y llegaron hasta donde termina el horizonte. En ese momento el criado dejó solo a Gawain y regresó al castillo. El caballero siguió su difícil camino y se aproximó hasta la entrada de una caverna obscura al pie de una montaña. Entonces en su corazón supo que había llegado. Por fin había encontrado la capilla verde. Se trataba de un lugar desierto y terrorífico, lleno de ecos y sonidos misteriosos. ¿Dónde está el señor de este lugar?, gritó. Aquí llegó el valiente Gawain a cumplir su juramento. Veo que pudiste encontrarme justo a tiempo, respondió el caballero verde desde el fondo de la caverna mientras afilaba su hacha. Espera y tendrás lo que te prometí. Gawain, que no tenía miedo, se arrodilló para recibir el golpe. El caballero verde salió de la cueva, levantó su hacha y la descargó sobre el cuello de Gawain. Entonces sucedió algo maravilloso. El golpe no lo lastimó, solamente le dejó una pequeña marca sobre la piel. El caballero verde intentó repetir el hachazo, pero Gawain lo detuvo. Ya es suficiente, exclamó. Según lo prometido, en la corte del rey Arturo debía recibir un solo golpe. Ya me lo has dado. Al leal se le paga con lealtad, respondió el caballero verde. El tono de su voz había cambiado y ahora hablaba con bondad. Y tú fuiste muy fiel. Ese cinturón que llevas me pertenece. Sé que mi esposa te lo dio. Yo preparé toda esta aventura para probar tu buen corazón. Ahora reconozco que pasaste la prueba. Enseguida explicó que el color de su piel era verde porque una bruja lo había hechizado y lo había enviado a la corte del rey Arturo para poner a prueba la nobleza de sus caballeros. Después el caballero verde, que había recuperado su color habitual, le regaló su hacha a Gawain y lo despidió con un abrazo cálido, sincero y muy fuerte. Cuando Gawain regresó a Camelot, luego de desandar su extenso camino, fue recibido con alegría por los señores y los criados, quienes lanzaron
exclamaciones de asombro al ver la marca de su cuello y el cinturón verde que traía atado a la cintura. Como muestra del cariño y la admiración que todos sentían por él, se decidió que en adelante los caballeros de la mesa redonda llevarían una cinta verde brillante como distintivo. Desde entonces, el verde es el color que los nobles caballeros usan para reconocerse unos a otros. Aquí vamos a detener esta lectura. Creo que está interesante para mí, no había leído esta historia. Vamos a pararnos tantito, ya no tardo en abandonar aquí mi lugar de trabajo. Y entonces, bueno, en una siguiente ocasión continuaremos con El Caballero de la Carrera. Y así pues hasta que quizá acabemos esta pequeña lectura que parecía corta, pero bueno, sí trae sus páginas ahí, ¿no? Entonces, no me despido, los veo en una siguiente emisión. Aquí solamente nos quedamos ahorita por lo pronto con esta imagen. Ya posteriormente les mostraré algunas otras cosas, algunas otras imágenes y como siempre quedo absoluta y totalmente agradecido por escucharme, por seguir mi canal y por seguirme escuchando y por seguir viendo mis historias y bueno, compartan, ayuden a que otros jovencitos o niños escuchen todo esto que se lee. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo y solamente me resta decirles cuídense mucho y hasta la próxima. Gracias.